Vamos a llegar ya a la última caída de agua. Nos toca agarrar una cuerda y caminar para llegar a la parte más alta. Muchachones, la vida da muchas vueltas. En el video anterior me perdí buscando el río partido, pero llegamos fue al charco de la Golondrina. Pero les prometo que hoy sí vamos a llegar a uno de los ríos más hermosos de toda la República Dominicana. El río partido acá en República Dominicana, aparte de hermoso, también es muy misterioso porque dicen que ese río llegó un momento donde fue tan fuerte que partió una montaña en dos. Así que en la aventura de hoy ustedes me van a acompañar a ver uno de los ríos más hermosos de República Dominicana y ver si es tan maravilloso como lo dice la gente. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a una nueva aventura. Vamos para allá. Para llegar al río partido es que nos vamos a lanzar de un zigzag y para eso tenemos que colocarnos un equipo completo para lanzarnos, y luego que estamos en la parte baja de la montaña, ahí es que empezamos a caminar río adentro para encontrar este famoso río que ya le he mencionado varias veces. Si soy honesto con ustedes, me da un poquito de nervio tener que lanzarme de este lugar, porque yo no acostumbro a lanzarme en lugares tan altos. Y bueno, yo creo que esto es necesario para llegar a la primera parte de abajo. Aquí vamos en una nueva aventura. Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. Yo no sé. En el momento que mi madre me vea, ¡ay! Que no estoy por acá. Padre del cielo, que estás en lo nuestro. ¡Ay! Me van a agarrar. Me están diciendo que esta no es la primera tirolesa en la que me voy a lanzar. Si pueden ver, a mi lado izquierdo hay otro, pero no son dos nada más. Me están diciendo que son entre 4, 5, 6, 7. Así que el gritico de jeva que yo me acabo de lanzar, posiblemente lo escuchen unas veces más. Pensé que iba a ser más sencillo, pero creo que esto es parte de la aventura. Ahora vamos a la segunda subida. Bueno, bajada, ahí vamos, pero miren cómo se ve la vista en este lugar. Acá cuando uno está a punto de llegar, como uno viene con tanta velocidad, uno siente que va a impactar de golpe contra esto, pero ya cuando estás llegando a un par de metros te frena para que no te des tu cocazo y quedes como un sacrificio maya contra el pedazo de madera. Llevamos dos. Creo que quedan como 50 más. Aquí tenemos a Anger, que él es nuestro guía de hoy. Él es reconocido en este lugar como el Spider-Man dominicano. Y ya van a ver por qué le dicen así. Yo me pongo a inventar esa gracia que está haciendo el pana detrás de mí y mínimo le meto la cabeza a una rama. Así que yo pretendo darles muchos videos a lo largo del tiempo. Así que esa pequeña aventura extrema se las voy a deber hasta que sea un experto lanzándome en esta vaina. Esta es mi tercera lanzada el día de hoy. Ahora no sé si puedan ver al piso que está mucho más alto que la primera. Y aquí yo no domino mi movimiento. Esta vaina me va girando para los lados y yo no tengo dominio sobre mi cuerpo. Y llegamos. ¿Cuánto tiempo tú tienes trabajando acá en esto? En agosto compro 3 años. 3 años trabajando acá. ¿Sí te gusta? Me gusta. Se gana dinero fácil, ¿verdad? Ahora vamos por la cuarta lanzada, que desde este punto allá casi que al final de la montaña. Este se ve un poquito más largo que este del que nos acabamos de lanzar. Vamos por la quinta lanzada. Me siento como un ave. Esto está sonando raro. Santo Flor. A la verga. Casi me voy con San Pedro. ¡Esta mata me dio! Yo no sé en qué momento de mi vida yo me metí acá. Es la quinta vez. Y me decocoté. Pero esto es una locura. Ahora
nos toca caminar por el medio de esta montaña para buscar otro punto, otro puente, para volvernos a lanzar una y otra vez. Yo siento que acá aplica el meme que dice: y la perra seguía y seguía, y la perra seguía y seguía. Pero nada, yo vine por un río y yo siento que ando escalando una montaña. Yo estaba averiguando y según los relatos, los mitos y las leyendas, el río partido por los que dicen algunos lugareños fue un rayo que cayó una vez y ¡pram! Partió la montaña en dos, y de ahí el agua empezó a nacer. Otras personas dicen que con el paso del tiempo y de forma natural el agua fue reventando la montaña por la mitad, y dicen que cuando uno llega allá se ve la montaña como si fuese picada por un mismísimo cuchillo. Básicamente yo cargo unas sandalias de viejita y hay que bajar caminando por todo eso, que si resbalo puedo parar allá abajo y no es la idea. Pero yo siempre he dicho que el sacrificio tiene su recompensa. Muchachonas, y si es la primera vez viendo alguna de mis aventuras o la primera vez que pasas por este canal, espero que te esté gustando esta aventura donde estoy arriesgando mi vida para llegar y descubrir el río más hermoso de República Dominicana. Y así también juntos algún día vamos a recorrer cada rincón del mundo. Vamos a seguir porque me dejaron botado. Ustedes no me van a creer, pero ahora nos vamos a lanzar de una mucho más larga, que literalmente comienza acá. Y no sé si pueden ver allá al fondo un puntito blanco. Allá está nuestro guía, pero comparándolo con los que nos lanzamos, creo que esta es como que una de las más extremas, porque básicamente se ve que es una caída libre. Esta es una caída libre, pero como que mucho más peligrosa. Ahora vamos a lanzarnos en la última, que esta si pueden ver que es un poquito más corta, para ya empezar como que tal el camino al río, ¿no? Exacto, para que se te baje la adrenalina ya. ¡Nos fuimos para el Perú! Ya de luego de una extensa lanzada por varios zipline, ahora nos tocó colocarnos este chaleco salvavidas, porque vamos a una parte que es lo que estábamos buscando. En realidad la parte más peligrosa, que son los charcos, el río partido. Pero para llegar al último charco, que dicen que es el más hermoso de todo, toca tener este salvavidas, y que en mi caso, como se dieron cuenta en el video anterior que yo no sé nadar, me tocó cargarlo obligatoriamente para evitar cualquier tipo de peligro, a pesar de que uno medio sabe flotar. Este lugar es demasiado fascinante, al igual que el río anterior del video anterior. Son lugares reconocidos a nivel nacional, pero son muy pocas las personas que terminan llegando a este lugar por el tema que se han dado cuenta que es muy lejano, cuesta llegar. La gente se queja para los zipline, se queja para bajar o subir montaña. Básicamente los que terminamos de llegar a este destino es porque realmente queremos vivir esta aventura que yo les ando compartiendo en mi canal de YouTube. Y ya desde acá se puede ver el primer río. Miren esta maravilla que tengo frente a mis ojos. Miren, esto parece más bien cuevas prehistóricas. A lo largo de los años el agua las va formando y así va tomando un cauce hasta allá al fondo. Aún no hemos llegado a nuestro destino final y pueden ver lo azul, lo cristalino, lo bello y hermoso que es esta parte del norte de la República Dominicana. Al mismo tiempo, darme cuenta que no vienen tantas personas te hace sentir como que estás disfrutando el momento tú solo y puedes sentir la naturaleza solo para ti. A pesar de que dicen que acá vienen pocas personas, ya me he encontrado varias personas que vienen bajando, cruzan por este sendero y se devuelven exactamente por donde yo vengo hasta llegar a la cima de la montaña. Esto de andar subiendo en piedras mojadas es un poquito peligroso, pero nada, yo siento en mi corazón que cada vez falta poco para llegar en esta aventura. Qué rico sería que todos los dominicanos algún día vengan para acá y gocen antes de ir a buscar lo que pueden encontrar afuera, cuando acá tienen un paraíso que se le puede comparar a Tailandia, a Islandia, a cualquier rincón del mundo, pero no saben buscar. Así que si eres dominicano, aprovecha lo que tienes acá antes de irte a explorar afuera, que aquí hay bastante. Mira, aquí la gente saludando. La gente saludando y allá. A mediados de diciembre del año pasado y enero, en este lugar hubo una época muy fuerte de lluvia, de lo cual
casi 2 meses eran lluvias diarias, y eso ocasionó que esa montaña, que no estaba tan fuerte, poco a poco se fuera deslizando, hasta que un día llegaron los guías y se dieron cuenta que esa montaña por la mitad había caído, tapó la mitad de un lago e hizo que quedara simplemente un pequeño riachuelo donde las personas se pueden bañar, pero el espacio al quedar muy pequeño ya no se considera como tal un charco de lo que acabamos de ver, donde la gente se baña, se lanza, así que se convirtió simplemente en un camino. Todo esto que ven acá es parte de la montaña que les estoy mencionando, que se cayó. Pueden ver las piedras gigantes que entorpecieron el camino del río. Ustedes conocen uno de mis más grandes temores, es que realmente yo no sé nadar. Ahora nos toca cruzar por la mitad de un río, justamente por todo el medio, hasta llegar al final. Básicamente nos lanzamos de aquí y tenemos que llegar hasta el final de allá. Andar grabando este tipo de aventuras y tener que enfrentar mis miedos, realmente yo lo hago con toda la valentía, porque sé que ustedes me están viendo en pantalla, pero yo por dentro me estoy cagando, tengo nervios, porque no sé cuáles son las dimensiones de este río, y saber que tenemos que flotar por el medio sin saber nadar, sí me da un poquito de cobardía. Ahora mi único miedo es que me lleve la corriente. Ajá, me está llevando la corriente. Ajá, Ausorro, Soquilio. Les aseguro que es el agua más cristalina de la cual yo les he grabado en mi canal. Están viendo detrás de mí este río tan cristalino, y este ni siquiera es el final, este ni siquiera es lo que estamos buscando como objetivo en este video, pero yo siento que si llegamos hasta acá por casualidad de la vida, ha sido un objetivo logrado, porque es algo magnífico que no todos los días se muestra en los canales de YouTube. Aquí tenemos unos panas que se andan gozando este riachuelo. ¿Ya han venido por acá antes? Sí, no, primera vez. Oye, ¿alguno han venido? ¿Volvería? Claro. ¿Están tragando agua y se están ahogando como yo? Claro. Ah, bueno, por lo menos. Mucha agua, estamos bien. Y ron también, de a poquito. Ah, mira, esta pana aquí se están tomando su romito con toda la seguridad del mundo, para irse nadando hasta el fondo, y luego se van a devolver para su casita a pasar esa borrachera felices, mojaditos, pero en su casa. Por en su casa, si Dios lo permite. ¿Cómo es ella? Nos toca pasar, yo como si supiera nadar mucho, vamos a llegar ya a la última caída de agua. Y nada, lo bonito del caso es que sin saber nadar, aunque sea con chaleco, me tocó aprender contra la corriente. Muchachones, luego de bastante sacrificio, hemos llegado a nuestra meta, hemos llegado al río Partido. Esta es la famosa piedra partida en dos, que las personas dicen que un rayo la partió, o que el agua de tanto pasar hizo su camino. Pero lo importante de todo es que hemos culminado, hemos llegado a nuestro objetivo, y muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este rincón del mundo. Parece que aún no hemos llegado a nuestro objetivo. Nos toca agarrar una cuerda y caminar para llegar a la parte más alta de este lugar. Hemos conquistado esta aventura luego de lanzarnos en varios inlines, pasar varios sustos, no saber nadar y meternos en unos ríos profundos. Hemos conquistado uno de los ríos más hermosos de República Dominicana. Conocimos un poco de historias, conocimos a grandes personas, y lo mejor de todo es que ustedes me acompañaron en esta aventura. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, comentar, ver los videos que ya están disponibles en este canal mientras grabo una nueva aventura. Así que desde lo azul y lo hermoso les digo bye bye,
Hasta la próxima.